ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Aleluya, ¿cuánto le pueden decir aquí al Señor? Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí estoy. Tú me envías por unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Te apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí estoy. Tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. ¿Cuánto le pueden decir aquí, Señor? Aquí está mi vida, aquí está mi casa, aquí está mi corazón. Quiero servirte, Padre amado, adorarte por la eternidad. Glorioso Padre. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí estoy. Tú me envías por unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Glorioso Padre. ¿Cuántos pueden poner alabanza en su boca y adorarlo? Porque Él es merecedor de toda la gloria y la honra. Estamos agradecidos contigo, Señor. Aquí levantamos, Señor, nuestra voz y derramamos nuestro corazón. Glorioso Padre. Aleluya. Por tu amor inagotable, Señor, que estamos en este lugar. Y somos hijos tuyos. Aleluya. Glorioso Padre. ¿Cuántos están contentos de ser llamados hijos de Dios? Amén. Vamos a seguir adorando al Señor. Con la trompeta suena en los montes, tocación la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tocación la trompeta suena en los montes, tocación la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya.
Tocación la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tocación la trompeta, suénala en los montes. Tocación la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua está. Tocación la trompeta, Suena en los montes, porque el Señor ya viene. porque el día del En breve, el día de Señor nuestro amado. llegó, porque el día del Señor llegó. Bueno es alabarte a Dios y cantar salmos, oh altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol, creceré en el Líbano, creceré en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Sana mis dolencias, me libra del mal, perdona mis pecados y junto a él me hace sentar. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Esta mañana exaltamos tu nombre, amado Padre, porque tú has sido bueno, fiel, misericordioso, porque has sido nuestro Padre sanador. De compasión me cubre, me llena de su amor, de toda cosa buena me bendice el Señor. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Su nombre exaltar, su nombre exaltar. Su nombre exaltamos, amén. Glorioso Padre, a ti levantamos la gloria, amén. Toda gloria, honra y honor. Aleluya. En la presencia de Jehová me encuentro y ante mí hay una zarza ardiendo. Como estruendo vienen tus palabras, esa potencia de tu voz me llama y de rodillas quito mis sandalias. Estoy postrado sobre tierra santa y me revela su glorioso nombre. Soy el que soy y no hay otro. Muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria, que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va. Muéstrame tu gloria,
presencia conmigo no va. Queremos que tu presencia vaya con nosotros, Señor, en toda decisión, en todo paso. Porque sin ti, Señor, no queremos movernos, Padre. Glorioso Padre, tu Espíritu Santo está en este lugar. Un hombre que ama la presencia de Dios. Cante con nosotros. En la presencia de Jehová me encuentro y ante mí hay una zarza ardiendo. Como estruendo vienen tus palabras, esa potencia de tu voz te llama. Y de rodillas quito mis sandalias, estoy postrado sobre tierra santa y me revela su glorioso nombre. Soy el que soy y no hay otro Dios. Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria, que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va. Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria, que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va. Aleluya. Y el Señor le dijo a Moisés: escóndete en la peña, que mi gloria va a pasar delante de ti y vas a proclamar el nombre del Señor. Clemente y maravilloso y misericordioso es el Señor. Y la peña es Cristo el Señor. Aleluya. Los amo en tu presencia, Señor. Porque tú eres la roca firme donde estamos cimentados. Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria, que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va. Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria, que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va. Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria, que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va. Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria, que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va. Aleluya. Necesitamos tu presencia, Señor. En cada paso, cada segundo, Señor, cada pensamiento, sentimiento. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu gloria. Necesitamos, Señor, el derramamiento de tu gloria sobre nuestra vida. Que ese manto, Señor, ese manto de gloria nos pueda inundar esta mañana, Señor. Que nadie pueda quedar indiferente a tu presencia, a tu hermosa presencia, Señor. Aleluya. Esa presencia, Señor, que nos sana, que nos liberta, que nos reconforta. Glorioso Padre, tú te entregaste hasta el final y hasta la muerte, Señor, nos amaste. ¿Cómo no te vamos a amar a ti, Señor? Puedes decirlo con nosotros. De tal manera me amó y no hay forma en que poder pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Su amor yo viviré, de su amor
Él murió por mí, porque Él entregó su vida por ti, por mí. Te seguiremos, amado Padre. De tal manera Él amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Te seguiré. Te seguiremos, Señor. Hasta lo último te seguiremos, Padre. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Te seguiré, le seguiré, porque Él murió por nosotros. Le seguiremos. ¿Cuántos pueden poner adoración en su boca y darle gracias por su hermoso sacrificio? Aleluya. Mi Santo Padre, derrámate en este lugar como una brisa hermosa, un viento apacible. Aleluya. Inúndanos, Padre, inúndanos, 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 Señor.
tu casa quiero habitar todos los días de mi vida. Todos los días, Señor. Y contemplar tu hermosura, deleitarme solo en ti. Solo en tu presencia, Señor. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte. Adorarte, amado Padre. Oh, Santo Señor. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré su rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Mi vida eres tú, Jesús. Oh, en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida. Aleluya. Y contemplar tu hermosura, deleitarme solo en ti. Levanta tu voz y cántalo. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, Ese día hermoso en que podamos verte cara a cara y darte gracias y contemplarte. mucho tiempo esperé, Maravilloso y tu rostro brillando sobre mí, mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Levanta tu voz fuerte y cántalo. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte. Puede levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, un día te veremos, Señor. Mucho tiempo hemos esperado, Señor. Pero va a llegar el día, va a llegar ese día, Señor, en que te vamos a mirar cara a cara. Oh, sí, Señor. Sí, Rey del cielo, te veremos cara a cara. Dile, Señor, Señor, un día te voy a ver. Pronto te veré cara a cara, porque pronto se abrirá el cielo y descenderás a buscar a tu iglesia. Pronto, pronto las señales ya están dadas. Oh, gloria, gracias, Rey. Hemos esperado, hemos amado tu venida y pronto, pronto vamos a tu presencia a encontrarte ahí en el aire, junto con todos los resucitados. Oh, gloria, gloria, gloria sea tu nombre, Dios. Oh, te alabamos en esta tarde, en esta mañana. Te bendecimos, Dios. Glorificamos tu nombre, Dios. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte. Va a llegar el momento en que lo veremos
cara a cara. Mucho tiempo esperamos ese día. Mucho tiempo esperé, ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Oh, gloria, tú vas a enjugar nuestras lágrimas, Señor. Vamos a levantar, Señor. Vas a levantar nuestro rostro y vamos a ver tu cara a cara. Vamos a ver tu presencia, Señor. Porque estaremos ahí con los ángeles. Estaremos ahí con los 24 ancianos. Estaremos ahí con los seres vivientes, adorando tu nombre, Señor. Cuando despierten tu gloria y cara a cara, pueda verte adorarte, Sí, Señor. mucho tiempo esperé, ese día veré tu rostro brillando sobre mí, mis lágrimas quitarás, mi rostro Tú vas a levantar nuestros rostros. Ese día las lágrimas serán secadas. Puede levantar su vista ahí al cielo y decirle, Señor, satisfechos estaremos en aquel día. Cuando ya despertemos frente a ti, cuando ya nos encontremos frente a ti y podamos decir, valió la pena. Podamos decir, gracias Dios, porque aunque fui débil, tú me fortaleciste. Aunque no fui fiel, tú me mantuviste fiel. Aunque muchas veces no creí, tú, Señor, me seguiste dando fe. Y hoy estamos ante tu presencia, le podremos decir aquel día. Estamos ante tu presencia. Oh, gloria. En tu gloria, Señor. Gracias Dios por ser parte de tu rebaño. Gracias Dios por ser parte del remanente. Gracias Dios por ser parte de la novia. Gracias Dios por ser parte de aquella manada pequeña que tú vienes a buscar. Gracias Dios. ¿Alguien le puede agradecer al Señor en esta tarde? Usted puede levantar su mano y puede levantar su voz y decirle gracias Dios. Gracias Señor por lo bueno que has sido conmigo. Porque sin ti nada podríamos haber hecho, Señor. Oh, gloria, gloria. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por todos los que estamos acá congregados en tu nombre. Gracias por los que están congregados a través de internet en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás tocando nuestro ser. Estás tocando nuestras enfermedades y las estás sanando. Porque estás tú prosperando nuestro caminar, Señor. Así como prospera el alma, usted va prosperando toda área de nuestra vida. Gracias, Dios del cielo, que nuestro caminar sea prosperado hasta llegar a la meta final, hasta llegar ahí al arrebatamiento, hasta llegar ahí a tu presencia, Señor, a encontrarte en el aire. Gracias, Dios, porque hoy hay una iglesia que te alaba, que te adora y te bendice. Y dice gracias, gracias por tu presencia, gracias porque tú estás aquí y gracias por lo que tú vas a hacer hoy y mañana. Gracias, Señor.
Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Muchas gracias, mis hermanas, hermanos. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Esta noticia que les estoy mostrando a través de la pantalla es una noticia que salió el miércoles, hace unos días atrás, 3, 4 días atrás. Guterres, que es el secretario de las Naciones Unidas de la ONU, y salió en todos los medios diciendo lo siguiente: nuestro mundo está entrando en una era de caos. Hay algunas cosas que yo quiero destacar de esto. Esto que usted está leyendo ahí es el lenguaje del mundo. Es el lenguaje del mundo que está mezclado con el lenguaje de las tinieblas. Nuestro mundo está entrando en caos. Sí, es una alerta que le está dando a todos los líderes mundiales. Le está diciendo, estamos entrando en caos. El Consejo de Seguridad no está haciendo su trabajo como corresponde. Estamos entrando en una era de caos. Pero ese es un lenguaje de la tierra. No se da una salida, se da la alerta. Pero yo no he escuchado a ningún líder, ni siquiera a Guterres, ni a ningún líder del mundo decir de estos que están ahí con esta misma ideología de la ONU. No lo he escuchado decir, pero tenemos a un Dios que nos puede ayudar. Jamás. Es que busquemos a Dios y Él nos va a dar la salida. No, dice Gutiérrez. El problema, aquí no hay Dios, no hay espacio para Dios. Aquí el problema es que el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU está fracasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están basándose en los hombres, en el lenguaje del hombre, en el lenguaje de la tierra. Pero jamás hay un espacio para Dios en su lenguaje. Es cierto que estamos entrando en una era de caos. El Señor está diciendo, Cristo viene pronto por su iglesia. Usted allá en internet lo puede creer. Puede creer el lenguaje que está hablando Dios más que el lenguaje que están hablando los hombres. Fíjese que lo más preocupante no es solamente que las piedras hablen su lenguaje. Lo más preocupante es cuando la iglesia no entiende el lenguaje de Dios. Muchos se han complicado en su vida. Hoy no tenemos salvación, no tenemos dónde ir, no tenemos qué hacer, no hay nada más que hacer que... Y son cristianos. Entonces, ¿qué lenguaje le estamos poniendo oído? ¿A qué lenguaje estamos escuchando? ¿El lenguaje del mundo que está diciendo algo que es una verdad? Porque hay caos en el mundo, hermano. El mundo se está cayendo en pedazos. ¿O le estamos poniendo atención al lenguaje de Dios? Hoy quiero hablar con ustedes el lenguaje del reino. El lenguaje del reino. Fíjese lo que nos dice Juan 8:43. Jesucristo le estaba hablando aquí a judíos que habían creído en Él. Le estaba hablando seguramente habían fariseos, escribas, saduceos, habían todos estos que andaban persiguiendo. Pero Él se estaba refiriendo y se estaba dirigiendo a los judíos que creyeron en Él. Diga conmigo, creyeron en Él. ¿Cuántos creyeron en Jesucristo aquí? Ok, Él se está dirigiendo a los judíos que creyeron en Él. Y le dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Yo estoy hablando de distintas maneras. Estoy hablando a través de la palabra, a través de visiones, a través de sueños. Estoy hablando, estoy dirigiendo al pueblo. Pero pueblo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y dice, pues porque no pueden escuchar mi palabra. Lo importante acá, hermano, que el Señor está recalcando algo importante. Que es necesario entender el lenguaje del reino. No aprenderlo. Que quiero hacer esa diferencia.
Porque uno puede aprender el lenguaje del reino. No, si yo hablo igual que todos los evangélicos, igual que todos los cristianos, yo hablo igual que dice la Biblia, estoy imitando. No se trata de imitar, no se trata de copiar, no se trata de aprender el lenguaje del reino. Se trata de entenderlo. Es por eso que hoy día muchos cristianos que tienen una promesa de Dios que vino desde el lenguaje del reino, una promesa para su vida, pero el cristiano ¿cómo sigue viviendo? Es que yo ya no tengo fe, es que yo ya no puedo, no, yo no voy a salir de esta, estoy solito. Porque no han entendido el lenguaje del reino. Están viviendo en el lenguaje terrenal, donde no hay salida. Ahora, ¿por qué tenemos que nosotros entender el lenguaje del reino? ¿Quieres saber por qué? Allá en internet le voy a contar por qué. ¿Por qué tenemos que aprender el lenguaje del reino? Porque estamos en los tiempos finales. Si usted no entiende el lenguaje del reino, no va a tener poder para avanzar hasta la meta final. Cualquier cosa lo va a tumbar en el camino. Apareció un problema en mi familia, me tumbó del camino. Ay, que se me hinchó el dedo gordo, pum, tumbado en el camino. Porque no ha entendido el lenguaje del reino. Está mirando solamente el lenguaje terrenal. Entonces, ¿por qué tengo que aprender el lenguaje del reino? Porque necesito poder para vencer. Hoy el enemigo se ha levantado con fuerza para engañar, y también con lenguaje de las tinieblas para engañar al Hijo de Dios, a la hija de Dios, para desviarla del camino. Necesitamos poder. El lenguaje del reino nos da poder para poder seguir avanzando hasta el final, para poder vencer en el nombre del Señor. Nos da poder para poder recibir revelaciones de los tiempos que estamos viviendo. Por eso hay algunos hermanos que hoy día, sin entender el lenguaje del reino, andan diciendo cada disparate en internet, turbando y enredando a la iglesia. Hoy día necesitamos entender el lenguaje del reino para movernos en lo sobrenatural. ¿Usted cree en lo sobrenatural? Si usted no ha vivido algo sobrenatural, déjeme decirle que el reino de los cielos es sobrenatural. Tiene que moverse en el lenguaje del reino. ¿Para qué necesitamos entender el lenguaje del reino? Para entender su palabra. ¿Para qué más necesitamos, pastor? Para recibir las promesas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios aquí? Usted las va a recibir, ¿sabe cuándo? Cuando entienda el lenguaje del reino. ¿Cómo eso, pastor? Deme un ejemplo. Mira, la persona X que está aquí, doña Chepita, le diagnosticaron cáncer. Ese es el lenguaje terrenal. Usted tiene cáncer, en 6 meses más, listo. Ese es el lenguaje terrenal. Chepita vino a la iglesia y le profetizaron y le dice: así dice el Señor, tú sanas del cáncer en el nombre de Jesús. Amén. Y Chepita tiene dos opciones: o creerle al lenguaje del reino o no creerle al lenguaje del reino. Usted, cuando crea el lenguaje del reino, va a sanar. Amén. Simple, ¿no? Pero qué difícil. A veces parece difícil la cosa, ¿verdad? Cuando usted entiende el lenguaje del reino de los cielos, hermano, ¿sabe lo que va a pasar? Que lo que está en el reino de los cielos se va a acercar a usted. Lo que está en el reino de los cielos va a empezar a hacerse real en su vida. Alguien puede decir: gracias, Señor. Amén, yo lo creo, Señor. Alguien puede levantar su mano y decir: yo lo creo, pastor, yo lo creo. Amén. Gloria a Dios. Usted también lo cree allá en internet. Gloria a Dios. Fíjese que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, Él mostró el lenguaje del reino. Cuando usted dice: Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, ¿sabe lo que está diciendo? Está pidiendo que no solo venga todo lo que conlleva el reino, sino que está pidiendo que venga el lenguaje del reino de los cielos también a su vida. Pero ¿cuál es el lenguaje, pastor?
Lo primero que tenemos que saber es lo que nos dice ahí. La definición del lenguaje. ¿Sabe qué es lo que es un lenguaje? El lenguaje es un sistema de comunicación. Eso es todo. Es un sistema de comunicación. ¿Cómo? Estructurado o no estructurado, pero un sistema de comunicación que puede ser a través de sonido, a través de imágenes, a través de signos, a través de escritos, a través de gestos, a través de... Hermano, el lenguaje tiene que ser un sistema de comunicación. Eso es. Y Dios tiene un lenguaje en los cielos para comunicarse con usted. Hoy día, iglesia, hoy día, en la tierra, hoy hay más de 7.100 idiomas que se hablan. Aquí en América Latina hay países que hablan 20, 25 idiomas distintos, en ese país. Pero si nos vamos un poquitito más atrás en la historia, cuando el Señor Jesucristo vino aquí y estuvo aquí en la tierra, Él estaba familiarizado con al menos 3 dialectos: arameo, hebreo y griego. Pero si nos vamos un poquitito más atrás a través de la historia, un poquito más, muchas culturas se comunicaron a través de jeroglíficos. Y ahí tenemos los jeroglíficos egipcios, los jeroglíficos cretenses, etc. Pero vámonos un poquitito más atrás. Pastor, usted siempre se va para el origen. Sí, siempre voy porque hay que llegar al inicio, al origen. Vámonos un poquitito más atrás. Fíjense que en la Torre de Babel, cuando estuvo la Torre de Babel, ¿qué pasó en la Torre de Babel? El Señor descendió y confundió las lenguas. Aparecieron los idiomas en la tierra. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una aberración contra Dios. Pero pastor, si estaban haciendo una construcción nomás que hasta se parece a la ONU. Porque es igual al edificio de la ONU. La ONU también está medio construido, medio que no. Y esto también. Muy parecida, pastor. Lo que pasa es que ellos estaban construyendo una obra para hacerse ellos Dios, para hacerse ellos un nombre, para hacerse ellos los gobernantes, para ser ellos los contactados con los dioses de las regiones celestes. Dios dice: esa obra no es correcta, y descendió y apareció los idiomas en la tierra. Vámonos un poquitito más atrás, antes de la Torre de Babel, y yo diría que antes del diluvio. ¿Sabe qué es lo que pasaba antes del diluvio? Había un solo idioma, un solo lenguaje, un lenguaje que lo hablaba Noé. ¿Qué lenguaje habrá hablado Noé con Dios? O Caín, o Adán con Eva. Pero mire, lo que me llama la atención es que desde el principio de la creación hay un solo lenguaje. Pero si hay un solo lenguaje y es un lenguaje universal, es un lenguaje especial, hermano, Adán hablaba con los animales. ¿Cómo eso, pastor? Si la serpiente le habló a Eva y la hizo razonar, entonces había un lenguaje que podían hablar con los animales y además hablaban con Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué lenguaje estamos hablando? Cuando Noé, yo mientras veía este tema, hermano, yo pensaba, decía, pero cuando Noé hizo ingresar a los animales al arca, y los hizo ingresar de 2 en 2, de pareja, ¿cómo lo hizo? Para que lo obedecieran, hermano. Para que las aves no volaran para otro lado, para que los leones le hicieran caso. Quizás, solo quizás, porque este es un pensamiento mío, quizás Noé se comunicaba con Dios, pero también con los animales. Porque había un solo idioma, un solo lenguaje. Hablaban los animales hasta ese tiempo. Después del diluvio, siguió un solo idioma. Y fíjense lo que nos dice aquí. Génesis 11:6 dice: dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje.
Entonces había un solo lenguaje, después del diluvio también. ¿Hasta cuándo? Ya les dije, hasta la Torre de Babel, que ahí es donde se confundieron las lenguas y nacieron los idiomas. Pero lo que me llama la atención de todo esto es que comenzó con un solo idioma, un solo lenguaje. Y el Señor ahora, a través de Jesucristo, escuche lo que le voy a decir, iglesia, a través de Jesucristo hoy día, ahora en ese nuevo pacto que es la sangre de Jesús, ahora que está con nosotros el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, Dios vuelve a establecer un solo lenguaje. Un lenguaje espiritual, un lenguaje del reino de los cielos sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre el remanente que le está esperando. Vuelve a establecer, y fíjese lo que nos dice Pablo aquí. En 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, es decir, hablen todos un mismo lenguaje. Y es por eso que aquí tenemos un gran problema hoy día, porque no todos hablan el mismo lenguaje, no todos están hablando el lenguaje celestial, no todos están hablando el lenguaje de los reinos de los cielos. Y es por eso que tenemos gente en internet hablando un lenguaje que no es el del reino, un lenguaje que es de la tierra, un lenguaje que es de tinieblas, y diciendo, por ejemplo, no hay rapto. Eso es no entender el lenguaje de Dios. Entonces están turbando a la gente. Ahora, peor aún, bueno, tan peor como lo otro, hay algunos en internet que no entienden el lenguaje del reino. Y en internet están diciendo que el arrebatamiento se va a producir en abril de este año. Mentiras del diablo, nadie sabe. Eso es no entender el mensaje. ¿Por qué? Porque hay iglesia que se empieza a turbar, hay iglesia que empieza a compungirse. Ay, que yo no estoy, mi familia y mi hijo y mi hija. No. El Señor tiene todo clarito en su orden, lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Ni usted no lo sabe, ni yo lo sé. No sabemos el día y la hora, pero hay gente que no maneja, que no entiende el lenguaje del Señor, el lenguaje del reino de los cielos, y anda diciendo aberraciones a través de internet. Pastor, ¿y si el Señor viniera en abril? El Señor puede venir en abril. El Señor puede venir ahora. El Señor puede venir ahora, antes de terminar el culto. El Señor puede venir en cualquier momento, puede tardarse un año más. Él lo sabe. Lo único que nosotros entendemos es que el lenguaje del reino nos está mostrando que Cristo viene pronto por su iglesia. Hablemos una misma cosa, dice Pablo. Ahora, lo que me llama la atención es que así como comenzó, ¿se acuerda que yo le decía y le daba el ejemplo? Así como comenzó, así también va a terminar. Comenzó con un árbol, va a terminar con el árbol de la vida. Comenzó con la serpiente hablándole a Eva, ahí va a terminar con la serpiente engañando al mundo. Comenzó con un solo lenguaje y va a terminar con un solo lenguaje, el lenguaje del reino. Vámonos un poquitito más atrás. Antes de Adán y Eva. La creación de Génesis 1. Donde está el hombre cromañón, donde están los humanoides, donde están todo eso. Se comunicaban con petroglifos. Y ahí dibujaban en la piedra. Pero yo quiero ir un poquito más atrás. Antes del hombre. Antes de la creación humana, antes de todo. Desde la eternidad, Dios siempre se ha comunicado, siempre ha tenido un sistema de comunicación, siempre ha tenido un lenguaje de comunicación para con su creación. Y ese lenguaje es universal. Existe desde el principio y va a seguir existiendo por siempre. Y ese lenguaje es un lenguaje celestial. ¿Quiénes hablan ese lenguaje, pastor? Lo hablan los 24 ancianos que están adorando allá. Lo hablan los seres vivientes que están diciendo santo, 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 santo el Señor. ¿Usted cree que ellos lo están diciendo así? No, están hablando en el lenguaje celestial, en el lenguaje del reino, pero está traducido para usted.
¿Quién más habla ese lenguaje? Los seres vivientes, los ángeles. Los ángeles, hermano. Un lenguaje universal. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿cómo entiende Dios mi oración? Si yo hablo en español y el de allá habla ruso y el de allá habla chino, ¿cómo entiende el Señor la oración de cada uno de nosotros? No sé si se ha preguntado. Yo creo que son preguntas existenciales, pero son preguntas bíblicas. ¿Cómo entiende Dios? ¿En qué lenguaje le llega a Él? No, si su oración no llega en español. A los cielos no llega en español, ni en chino, ni en francés. Su oración es traducida al lenguaje celestial. El lenguaje del reino de los cielos. Entonces, pastor, ¿cuál es el lenguaje del reino de los cielos? Quizás se lo he dicho todo el rato, pero ahora se lo voy a definir. El lenguaje del reino de los cielos. La Escritura dice lo siguiente: Dios es espíritu. Dice, ¿no? Y el que quiere adorarle tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Si Dios es espíritu, el lenguaje del Señor, el lenguaje del reino es un lenguaje espiritual. Pastor, ¿cómo eso? Es un lenguaje que no es de esta dimensión. Es un lenguaje que está en la dimensión de Dios. Pero lo lindo de este lenguaje es que cuando usted habla el lenguaje de Dios, esas cosas que están en la dimensión de Dios se hacen palpables aquí en la dimensión de nosotros. No es terrenal, es celestial. Por eso, y escúcheme lo que le voy a decir, la iglesia que es terrenal, la iglesia que vive conectado a lo terrenal y no a lo celestial, esa iglesia no puede entender el lenguaje del reino. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque se entiende en forma espiritual. Entonces, pastor, ya dígame, ¿quién puede entender ese lenguaje que es espiritual? ¿Sabe quién? La iglesia novia. Ah, ¿toda la iglesia? No, no toda la iglesia. No toda la iglesia. Solo la iglesia novia. ¿Quién más puede entender ese lenguaje espiritual? El remanente. ¿Quién más puede entender ese lenguaje espiritual? La manada pequeña, los que están amando su venida, los que se están santificando, los que se están consagrando, pueden entender el lenguaje del reino de los cielos. Alguien puede levantar su manito aquí y decir, Señor, puede decirlo, Señor, yo quiero entender el lenguaje del reino. No, yo quiero entenderlo, Señor. Dígame, pastor, ¿cómo lo puedo entender? ¿Le digo cómo se puede entender el lenguaje del reino? Usted es chileno. Voy a hablarle a los chilenos. ¿Usted es chileno? ¿Qué lenguaje habla? Español. ¿Sabe lo que dice la Escritura de usted? Que usted y yo somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de un reino celestial. Y el embajador del reino celestial tiene que hablar el lenguaje del reino celestial. Tiene que entender ese lenguaje. Alguien puede decir, yo quiero entenderlo, pastor. Yo quiero entenderlo. Para entenderlo, y por favor ponga atención también usted que me está mirando a través de internet, para entenderlo, para entender el lenguaje del reino, tienes que pertenecer al reino. ¿Cuántos pertenecen al reino aquí? Amén. Si usted no lo cree, déjeme decirle, es que porque no está entendiendo el lenguaje del reino.
Dios dice, el Señor dice, la palabra del Señor dice, que usted ya no está aquí. Mírese, mire el que está al lado. Usted no está ahí, mírelo. Usted no está ahí, por favor, miren ahí. Y dígale, ¿no está ahí usted? Y usted responde y pregúntele, ¿y dónde estoy? Usted está sentado con Cristo en las regiones celestes. Junto con Cristo está sentado allá. Pero pastor, yo estoy aquí. Pero es que el lenguaje del reino es distinto. Lo terrenal, lo físico, la física cuántica o la física que usted entienda, aquí le está diciendo usted está aquí en la tierra, pero el Señor le está diciendo con su lenguaje del reino que usted está ya sentado junto con Jesucristo allá arriba. ¿Alguien le puede decir gloria a Dios? ¿Alguien le puede decir gracias Señor? ¿Cuántos son del reino de los cielos? Amén. Entonces usted ya pertenece al reino. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto, que es muy importante, que para pertenecer al reino, la Escritura nos dice lo siguiente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué me está queriendo decir, pastor? Que hay que nacer de nuevo. ¿Cómo eso, pastor? Pero si yo ya creo en Cristo, pero has nacido de nuevo. Es que nacer de nuevo es distinto, hermano. Nacer de nuevo es... Usted podrá decir, pastor, ¿cómo no? Del agua y del espíritu. Ok, así le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, le dice el Señor, tienes que nacer de nuevo para entender el reino. Pero Nicodemo no lo entendió. No entendió el lenguaje del reino que le estaba hablando el Señor Jesucristo. No lo entendió. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Pero ¿cómo voy a meterme de nuevo en el vientre de tu...? No, si no estamos hablando del lenguaje terrenal, estamos hablando del lenguaje del reino de Dios. Entonces el Señor le dice lo siguiente, le responde nuevamente, le responde el Señor y le dice, tú eres maestro de Israel, Nicodemo, y no entiendes estas cosas. No entiendes estas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Es que Nicodemo, siendo maestro ahí, maestro de Israel, lo que pasaba con Nicodemo y con muchos en aquel tiempo, de estos discípulos secretos, es que ellos estudiaban la Torá, aprendían la ley, cumplían la ley, ahí medio imitaban lo que tenían que hacer en la ley, pero no la entendían. Es por eso que perseguían a Jesús, porque no entendían el lenguaje del reino. ¿Y por qué no lo entendía Nicodemo? Porque todavía no pertenecía al reino. Porque todavía no pertenecía, porque todavía no había nacido de nuevo. Pero déjenme decirle algo, que hay una linda solución y hay una linda salida, que termina la historia de Nicodemo, él entendiendo el lenguaje del reino, siguiendo al Señor. Hoy día hay mucha iglesia, hay muchos que se dicen cristianos, evangélicos, pero no entienden el lenguaje del reino. Imitan al cristiano. Caminan como cristianos, pero no entienden el lenguaje del reino. Eso mismo le pasó a Marta cuando murió su hermano Lázaro. Murió Lázaro, el que sustentaba la casa. Murió mi hermano, lleva 4 días, Señor. Si hubiera, ¿qué es lo que le dijeron? Si hubieras estado aquí, yo sé que no hubiese muerto. ¿Y cómo le respondió el Señor? Con el lenguaje del reino. Llevaba 4 días muerto, hermano. Ya el muerto ya hedía, dice la Escritura. Y el Señor le responde así: tu hermano resucitará. Lenguaje del reino. Ese es el lenguaje del reino.
Pero ¿cuál es el lenguaje que nosotros manejamos aquí en la tierra? Y de repente muchas veces no queremos o nos aferramos al lenguaje que está aquí en esta tierra y le decimos, no, lo que dijo Marta, no Señor, sí, yo sé que va a resucitar en el tiempo postrero. No le creyó. No entendió el lenguaje del reino que le estaba hablando el Señor Jesucristo. Tanto es así que el Señor nuevamente le tuvo que hablar y le respondió, hermano, nuevamente con el lenguaje del reino y le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Esto es el lenguaje del reino. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé cuántas Martas hay aquí o allá a través de internet. Yo no sé cuántas Martas hay hoy día, que están amando al Señor, pero que en algún momento de su vida no han entendido el lenguaje de Dios. El Señor hoy día, levanta tu manito, iglesia, el Señor hoy día le dice a las Martas, porque todos hemos sido Martas en algún momento, que no hemos entendido el lenguaje del Señor. Hoy el Señor le dice a todas las Martas, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es que no veo nada, Señor. Tu familia va a revivir. Es que no veo nada, Señor. Tu matrimonio va a resucitar en el nombre del Señor. No, es que no veo nada, porque ese es nuestro lenguaje. No veo nada, pero el Señor te dice, tus hijos van a llegar a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usa el lenguaje del reino. ¿Cuál es el lenguaje del reino? ¿Cuál es, pastor? Si yo tengo a mi hijo fuera del Señor, mi hijo no quiere nada con el Señor, está metido en las drogas, está metido en problemas, está metido en esto, en este otro, ¿y qué es lo que dices tú? Le digo, pobrecito de él, pobrecita de ella. No, ese es el lenguaje terrenal. Usa el lenguaje del reino de los cielos. ¿Cuál es ese, pastor? Mi hijo ya es un salmista, mi hija ya es una sierva del Señor, mi esposo ya lo estoy viendo aquí adorando al Rey de Reyes. Usa el lenguaje del reino. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Dice el Señor. Porque no pueden escuchar la palabra. Iglesia, ¿entiendes el lenguaje del Señor? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás escuchando su palabra? Levanta tu manito que te quiero bendecir. A ti también, allá a través de internet. El Señor hoy día quiere hablarte con su lenguaje del reino, a través de lo que sea, porque el Señor te puede hablar a través de una zarza. Pero ¿cómo eso, pastor? Sí, ese es el lenguaje del reino. El Señor te puede hablar a través de la nube en el desierto. El Señor te puede hablar a través de un suave murmullo. El Señor te puede hablar a través de sueños. El Señor te puede hablar a través de visiones. El Señor te puede hablar a través de profecía. Pero hoy el Señor quiere hablarte a través también de su Espíritu Santo. Y quiere decirte, hay un lenguaje celestial. Hay un lenguaje del cielo que tienes que echar de mano. ¿Para qué? Para hacer las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje del cielo. ¿Y por qué necesitamos el lenguaje? Porque Dios quiere darnos propósito en la vida. Usted no está aquí para vivir los 90, 100 años que pueda vivir. No, usted tiene propósito en la vida. El Señor quiere advertirte, el Señor quiere guiarte, el Señor quiere responderte, el Señor quiere darte milagros, el Señor quiere que tú camines en el camino, quiere fortalecerte, el Señor quiere revelarse a tu vida, el Señor quiere estar contigo y prepararte para la salida. Pero necesitas entender el lenguaje del reino. Necesitas entenderlo. ¿Por qué necesito tanto entenderlo? Porque si no lo entiendes, ¿sabe lo que pasa si no lo entiendes? Cuando no se entiende el lenguaje del reino, se es tropiezo para otro. Y eso es lo que les decía recién.
Hay gente en internet que no entiende el lenguaje del reino y está hablando barbaridades en internet, siendo tropiezo para otra gente, siendo tropiezo para cristianos, siendo tropiezo para la iglesia de Dios. ¿Saben quién fue uno que no entendió el lenguaje del reino y fue tropiezo? El apóstol Pedro. Jesucristo le estaba diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos: ¿sabe qué? Me es necesario ir a Jerusalén y allá voy a sufrir mucho de los ancianos, etcétera, y me van a entregar a los gentiles y ahí yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Le está diciendo eso y Pedrito se levanta y le dice: no, Señor, que eso no te acontezca. No entendió el lenguaje del reino. Que no te acontezca. Es más, no vayas a Jerusalén. Pedro no entendió el lenguaje del reino. Lo que estaba haciendo Pedro, hablando con el lenguaje terrenal. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? El Señor se da vuelta, no mira y le dice: Pedro. En realidad no dice Pedro. Apártate de mí, Satanás, le dice, ¿verdad? Porque me eres tropiezo. ¿Y por qué me eres tropiezo? Porque estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Pedro estaba pensando en el lenguaje terrenal. ¿Y cuál es el lenguaje terrenal? El que muchas veces usted y yo hablamos. ¡Oh! Se va a morir. Se va a morir el Señor. No lo vamos a ver más. ¡Qué terrible! Ese es el lenguaje terrenal. Aquí se acaba todo. Se nos va el líder. Se acabó todo. No lo dejemos ir a Jerusalén. Ese es el lenguaje terrenal. Pero el lenguaje del reino de los cielos, el lenguaje del reino de Dios, hermano, decía que Jesús tenía que ir a Jerusalén, que Jesús tenía que padecer ahí, que Jesús tenía que morir en la cruz, que Jesús iba a resucitar el tercer día y que Jesús iba a dar salvación a todo aquel que creyera en Él. Amén. ¿Cuántos creyeron en Él aquí? Amén. Usted hoy día es salvo porque el Señor Jesucristo no escuchó el mensaje del lenguaje terrenal de Pedro. Porque el Señor Jesucristo escuchó el lenguaje celestial del Padre. Amén. Por eso somos salvos hoy día. No le hizo caso al lenguaje de Pedro. La pregunta entonces hoy día, iglesia: ¿a qué lenguaje le estás haciendo caso tú? ¿Cómo es eso, pastor? Sí, usted no sabe la cantidad de hermanos que muchas veces me dicen: pastor, estoy perdido, ya no hay nada más que hacer. La verdad, me siento mal. No, que la verdad que ya no tengo ni fe. Hermano, ese es un lenguaje terrenal. Deberías decir: en Cristo todo lo puedo, porque el Señor me fortalece. Ese es el lenguaje celestial, el lenguaje del reino. El lenguaje del reino es locura para los que se pierden, pero poder para nosotros. ¿Qué lenguaje está escuchando, iglesia? Mi hijo, mi hija no va a llegar nunca. ¿Ese es el lenguaje que está escuchando? Hoy día el Señor te viene a hablar un lenguaje del reino. Tu hijo va a llegar. Tu hija va a estar aquí alabando al Señor. ¿Alguien quiere decir amén? Amén. Tu esposo va a estar alabando al Señor aquí. Es que es muy duro, pastor. Ese es el lenguaje de la tierra. Pero el lenguaje del reino dice que para el Señor no hay corazones de piedra. Él los transforma en carne. Amén. ¿En qué lenguaje te mueves, iglesia? Jesucristo aquí le estaba diciendo a los que creyeron en Él. Le estaba diciendo, pero yo quiero que ponga atención a eso, a los que creyeron en Él. No le estaba hablando a los que no creyeron. Dice la Escritura claramente, fíjense. Dice ahí: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y sabe lo que pasó con estos que creyeron en Jesús? Se empezaron a oponer. Así como Pedro siendo estorbo. Se pusieron a oponer, se pusieron en contra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo: conozcan la verdad, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra y van a ser verdaderamente libres. Y lo primero que dice:
¿Cómo vamos a ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Lo primero que le dicen al Señor. Y ahí entablan una conversación, hermano, entre Jesús y los que habían creído en Él. Y le empieza a decir, el Señor le empieza a decir varias cosas y varias verdades. ¿Y qué pasa? Que en un momento ellos dicen, no, aquí está mal, porque seguro que tienes demonio. Fíjense, los que creyeron en Él, ahora están siendo estorbo para el Señor. Se están oponiendo al Señor. Y en algún momento vienen a decir y le dicen, no, tú estás mal. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestro padre es Abraham. Así le dijeron. Y el Señor le responde y le dice, de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Sabe lo que pasó ahí? ¿Sabe lo que pasó ahí con los que habían creído en Jesús? Tomaron piedra para apiedrarlo. Y lo que hizo Jesús, salió del templo. Y eso que habían creído en Él, ¿qué me está diciendo, pastor? Es que muchos de los que hoy día me están escuchando, muchos de los que usted conoce quizás, que han creído en el Señor, muchas veces se han vuelto en contra del Señor. ¿Por qué? Porque están escuchando un mensaje, están escuchando un lenguaje que no es el lenguaje del reino. Porque no están entendiendo el lenguaje del reino y entienden a cabalidad el lenguaje de la tierra y se quedan con ese lenguaje de la tierra. ¿Cuál es el lenguaje de la tierra, pastor? Mira, hasta la doctrina, hasta la falsa doctrina, hasta las sectas están en el lenguaje de la tierra, hermano. El lenguaje de las tinieblas se mueve aquí en el lenguaje de la tierra. Entonces, hermano, una vez más no se trata de aprender el lenguaje de Dios. No se trata de imitarlo ni de cumplir, se trata de entenderlo. Porque ahí viene revelación. Entonces, ¿cómo voy a yo poder entender? ¿Cómo voy a poder escuchar y hablar el lenguaje del reino? Primero, siendo hijo de Dios. O sea, habiendo nacido de nuevo. Segundo, siendo vivificado por Cristo. Usted sabe que el postrer Adán, espíritu vivificante, nos vivificó, nos dio vida. Y tercero, permaneciendo en Cristo, en su palabra. Dice, no muchos permanecen en su palabra. Hoy día tampoco, no muchos permanecen en la palabra. Los fariseos, ¿qué pasó con ellos? Los fariseos sabían de la palabra, se la habían aprendido. Los fariseos estaban ahí cumpliendo la palabra, pero no la entendieron. Por eso perseguían a Jesucristo. ¿Por qué es tan importante entenderla, pastor? Fíjese lo que pasó con el eunuco. ¿Se acuerda usted del eunuco? Bueno, no lo tengo ahí. ¿Se acuerda del eunuco? El eunuco dice, en Hechos 8:30 dice, cuando Felipe se acercó y lo oyó leer la profecía de Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El eunuco estaba leyendo la escritura, igual que usted, igual que yo. Pero el eunuco, cuando Felipe se le acercó, Felipe no le dice, ¿aprendiste lo que estás leyendo? No le dice eso. ¿Quieres cumplir lo que estás leyendo? No le dice eso. Le dice, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es necesario entender el lenguaje. Gloria a Dios. ¿En qué lenguaje te mueves hoy día, iglesia? ¿En qué lenguaje te estás moviendo? Qué importante saber en qué lenguaje te estás moviendo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, no solo se acercó la luz, no solo se acercaron las manifestaciones sobrenaturales, se acercó también el lenguaje del reino. Lo que les quiero decir es que Dios está hablando hoy día y su iglesia no lo entiende. Esa es la verdad. ¿Le puedo decir una verdad? La iglesia no entiende el lenguaje de Dios. Porque si no, no estaríamos derrotados como muchas veces estamos.
No andaríamos cabizbajo así y llorando por la vida, porque si entendiéramos el lenguaje del reino, seríamos victoriosos. Otra cosa sería nuestra vida. Es que el problema, pastor, si usted entendiera el lenguaje del reino, usted se daría cuenta que el problema no es nada al lado del solucionador de ese problema. Dios hoy día te quiere hablar. ¿Pero por qué la iglesia no entiende? ¿Será porque no quieren ser sus discípulos? ¿Será que no entienden el lenguaje porque no han nacido de nuevo? ¿O será que no entienden el lenguaje porque no quieren permanecer en las palabras de Cristo? Hoy el Señor está hablando. Está hablando a través de visiones. Está hablando a través de sueños. Pero también está hablando a través de las señales que se están produciendo en la tierra, en el cielo, en Israel, en el mundo. El Señor está hablando de diferentes maneras, hermano. Y eso es lo que nos dice Job 34:14. Dice, Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. ¿Sabes que si nosotros entendiéramos el lenguaje del reino, no quisiéramos perdernos un culto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allá en internet usted puede decir amén. No quisiéramos perdernos una reunión. No quisiéramos perdernos ahí. Nada. ¿Por qué? Porque entendemos el lenguaje del reino. Dice que el Señor habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Nos habla en sueños, nos habla en visiones nocturnas. Y dice, cuando el sueño nos vence y nos dormimos, entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer. El Señor es bueno. No deja de hablarnos, pero no lo entendemos muchas veces. Y Dios quiere advertirnos de lo que viene, de que nos preparemos, y no lo entendemos. Por eso hoy día hay mucha iglesia que no se está preparando para la venida del Señor. Se está preparando para cualquier otra cosa, pero no para la venida del Señor. Porque no han entendido el lenguaje del reino. Oh, quisiera hablarles tantas cosas, hermanos, pero no me da el tiempo. Déjeme decirle esto. Pablo nos dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Ah, ¿usted cree que es ciudadano aquí de Chile? ¿Usted es chileno? Sí, usted es chileno. Pero solamente está entendiendo el lenguaje terrenal. Porque el lenguaje del cielo te está diciendo que usted es ciudadano de allá, de los cielos, no de aquí, de los cielos. Y si es ciudadano de los cielos, usted está aquí en esta tierra solo como embajador. No sé si me están entendiendo. Embajador de Cristo, dice la Escritura. Colosenses nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladándonos al reino de su Hijo amado. Usted ya está en el reino de su Hijo amado. No sé si puede entender ese lenguaje del reino. Entonces, si su ciudadanía está en los cielos, entonces usted tiene que saber entender el lenguaje del reino de los cielos. Y hoy día muchos no lo entienden. En el lenguaje del reino todo es posible. Amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Amén. Alguien puede alabar al Señor. Amén. En el lenguaje del reino hay victoria. Amén. En el lenguaje del reino suceden cosas sobrenaturales. En el lenguaje del reino hay poder. Amén. Oh, gloria a Dios. Alguien puede decir gracias, Señor. Ese poder lo quiero yo, Señor. En el lenguaje del reino de los cielos, solo tienes que decir la palabra y se hará. ¿Alguien lo puede creer? El lenguaje del reino. En el lenguaje del reino de los cielos se abren. ¿Alguien quiere los cielos abiertos para usted? Lo imposible se hace posible. En el lenguaje del reino, hermano, se mueve el poder de Dios y las leyes del reino de los cielos. Destruye las leyes aquí naturales.
el lenguaje del reino de los cielos se entiende por revelación. Cada vez que te mueves en el lenguaje del reino de los cielos, va a haber oposición. Pero la buena noticia, ¿quiere una buena noticia también? Amén. La buena noticia, que si usted se mueve en el lenguaje del reino, el reino de los cielos se va a mover a tu favor. Y van a enviar ángeles a tu favor. El lenguaje del reino de los cielos se contrapone a lo terrenal, hermano. En el lenguaje del reino de los cielos se producen milagros increíbles. ¿Cómo es el lenguaje del reino? Pastor, ¿me puede dar algunos ejemplos? ¿Le puedo dar unos ejemplos y estamos? Aquí hay uno. Pablo nos dice en Romanos 4:17. Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Ese es el lenguaje del reino. El lenguaje del reino de los cielos llama a las cosas que no existen en tu vida para traerlas a la existencia. Amén. Las cosas que tú no crees que puedan ser, las trae a ser ante tu presencia, porque ese es el lenguaje del reino de los cielos. Amén. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso les decía recién, su esposo no está en Cristo, llame las cosas que no son como si fuesen. No, mi esposa no ha llegado al Señor, llame las cosas que no son como si fuesen. Mis hijos, pastor, mis hijos van a ser salmistas delante del Señor, Amén. predicadores delante del Señor, evangelistas, ministros del Señor. Cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje del reino de los cielos. Fíjese lo que le pasó a Moisés. Moisés ahí clamando, Dios, está el mar, vienen los egipcios, ¿qué hacemos, Dios? Y Dios le dice, pero, hijo, Moisés le dice, ¿verdad? Moisés, ¿qué haces clamando a mí? Levanta tu vara, Moisés, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Se puede dividir el mar, hermano? Algo imposible. Y el Señor le dice, extiende tu mano y divide el mar. Ese es el lenguaje del reino. El lenguaje del reino suceden cosas que tú nunca vas a pensar que pueden pasar. En el lenguaje del rey, hermano, acá Moisés tenía dos opciones también. O creía o no creía. Pero entre que si no creía se quedaban ahí y iban a ser muertos por los egipcios. Pero si creía, existía la posibilidad que se abriera el mar y salvarse. Gracias a Dios que Moisés creyó. Amén. Entendió el lenguaje del reino. Fíjese el centurión, hermano. Él sí que entendió el lenguaje del reino. Respondió el centurión y dijo, Señor, solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Él creyó, él entendió el lenguaje del reino. ¿Alguien puede entender el lenguaje del reino ahora? ¿Alguien lo puede entender? Solo di la palabra. No es necesario que vaya Jesús. No es necesario que te vayas personalmente y armes un culto ahí. No es necesario solo di la palabra y yo sé que va a sanar. Él creyó al lenguaje del reino. Ese es el lenguaje del reino. Que se producen cosas a distancia. Lo imposible se hace posible. ¿Sabe que así deberíamos entenderlo nosotros? Así deberíamos entender el lenguaje del reino. Fíjese el lenguaje del reino. La naturaleza obedece al lenguaje del reino y entiende el lenguaje del reino. ¿Cómo eso, pastor?
Marcos 4:39, se levantó una tormenta, estaban en el barco ahí, Jesús contó, Jesús durmiendo porque él entendía claramente el lenguaje del reino. Él estaba durmiendo tranquilo, pero todos los discípulos, todos los que estaban ahí con él, ahí temerosos porque iban a morir, ahí con esa tormenta, que ya estaban por morir, y de repente le dicen, levántate Señor, que estamos que morimos. Y el Señor levantándose, ¿qué es lo que hizo el Señor? Reprendió el viento. Lenguaje del reino. ¿Usted reprendería el viento? ¿Usted se levantaría en una tormenta y le diría, detente viento, en el nombre del Señor? Seguro que no lo haría porque usted diría, van a creer que estoy loco. No estamos entendiendo el lenguaje del reino. Y quizás tampoco lo estamos creyendo. El Señor se levantó y dijo, reprendió el viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermano, ese es el lenguaje del reino. Cosas imposibles, cosas que la física que hoy conocemos no puede explicar. La naturaleza obedece al lenguaje. Pero mire, darle un último ejemplo. En Lucas 8:44, una mujer que tenía flujo de sangre por muchos años se acercó, dice, por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante, ¿qué pasó? El flujo de sangre, dice que cesó, se detuvo. Pastor, ¿dónde está el lenguaje del Señor aquí? ¿Sabe dónde está? Cuando esta mujer tocó el borde del manto de Jesús, lo que tocó fue el lenguaje del reino. ¿Por qué, pastor? Porque en el borde del manto, ¿sabe usted que los flequillos que estaban en el borde del manto, ¿sabe lo que representan? Los 613 preceptos y mandatos del Señor. Ella lo que tocó fue la palabra misma del Señor. Y nuestro verso base, ¿qué es lo que dice? Ustedes no entienden el lenguaje del reino. ¿Por qué? Porque no escuchan mi palabra. Ella, ¿qué es lo que hizo? Tocó la palabra. Los 4 flequillos que estaban en las 4 esquinas del manto representan el nombre y llevan el nombre de Jehová. Tocó el nombre de Jehová. Y lo que estaba en el reino celestial se hizo presente en el reino físico. Sanó. ¿Puedes ponerte en pie, iglesia? La iglesia hoy día tiene que moverse en el lenguaje del reino. No tienes que estar aprendiendo solamente el lenguaje, no tienes que estar hablando solamente el lenguaje, no tienes que solo estar creyéndolo, tienes que entenderlo. Hay mucha iglesia que hoy día, siendo iglesia, perteneciendo al cuerpo de Cristo, hoy día no se mueve en el lenguaje del reino. Entonces uno le puede decir, el Señor está contigo, y esa persona lo que va a recibir en su interior, estoy solo. No, el Señor está contigo, ese es el lenguaje del cielo. Pero la persona que está recibiendo eso puede creer o no creer, y la mayoría de las veces va a decir, no, sí, me han abandonado. Pero el Señor está contigo. Quiero finalizar con este verso. Mateo 13:11. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos, que son los fariseos y otros más, no les he dado. Iglesia, a ustedes, levanta tu manito, iglesia, a ustedes, allá en internet, a ustedes les he dado saber los misterios del reino. Parte de los misterios del reino es su lenguaje.
el lenguaje del reino de los cielos. Ahí está lleno de misterio, porque usted está diciendo cosas que no son y la está trayendo como si fuesen. Usted está diciendo cosas imposibles que se hagan posibles. El lenguaje del reino de los cielos es un misterio, y ese misterio está a disposición tuya, iglesia. Está a disposición tuyo, hermano, hermana, a disposición suya. Entiéndalo, solo entiéndalo, porque el Señor hoy día nos está diciendo: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Si yo lo que quiero es que vosotros tengan revelación de los misterios del reino, que a vosotros le venga la revelación del lenguaje del reino de los cielos. Hoy día el Señor te está diciendo: te sigo hablando, iglesia. Hoy te sigo hablando con mi lenguaje. Hoy te sigo hablando con ese lenguaje del reino. Esa palabra que viene del reino, para avisarte, para advertirte que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. ¿Cómo va a venir, pastor? Ese es el lenguaje del reino. El lenguaje de la tierra dice: no, si aquí no va a venir nunca, no, está por tardanza. Ese es el lenguaje de la tierra. Pero el Señor hoy día te dice, en el lenguaje del reino, Cristo puede venir en cualquier momento. La pregunta es si tú y yo estamos entendiendo el lenguaje. Iglesia, si tú te consagras, si tú te santificas, iglesia, si tú buscas al Señor, si tú empiezas a limpiar tus vestiduras, entenderás mejor el lenguaje de Dios. Ese lenguaje que quiere estar escrito en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. ¿Cuántos están viviendo cosas difíciles hoy día? Yo sé que todos tenemos una u otra cosa que estamos viviendo. Si hoy estás viviendo cosas difíciles, si hoy tienes imposibles, si hoy día no estás teniendo la respuesta aún, la respuesta que tú estás esperando, usa el lenguaje del reino. Usa el lenguaje del reino. Lo quiero repetir: usa el lenguaje del reino y vas a ver que todo lo que estaba muerto va a vivir. Usa el lenguaje del reino y todo lo que era imposible se hará posible. Usa el lenguaje del reino, que todo lo que tú no estás viendo lo vas a ver. Hoy día estás clamando por algo, mañana lo estás viendo. Usa el lenguaje del reino en el nombre del Señor. Porque lo que está en la dimensión celestial se va a hacer palpable en la dimensión, en nuestra dimensión. Van a descender los milagros, van a descender esas respuestas, van a descender esa restauración que tú estás esperando. Usa el lenguaje del reino, que para vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Oh bendito Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Dios. En esta mañana, Señor, ya tarde, nosotros queremos, Señor, entender tu lenguaje. Queremos entender el lenguaje del reino. Queremos entender ese lenguaje que tú nos estás hablando día a día. Y ese lenguaje que nos puede dar ese poder para seguir. Que cuando tú nos hables ese lenguaje, no digamos no va a ser así. No, que digamos: sí, Señor, yo creo que tú te mueves, yo creo que en tu lenguaje, yo creo que tú haces cosas maravillosas en medio de nosotros. Yo creo que tú haces milagros, que haces sanidades. Yo creo que tú estás aquí. Yo lo creo, Señor. El lenguaje del reino nos dice que tú estás aquí, caminando en medio nuestro. El lenguaje de esta tierra nos dice: están locos.
Pero hoy día tenemos que tener una decisión, tomar una decisión. ¿Por qué lenguaje nos vamos a ir? ¿Qué lenguaje vamos a escuchar? ¿Qué lenguaje le vamos a hacer caso a nuestra fe? Hagámosle caso al lenguaje del reino, porque con ese lenguaje podemos tocar su presencia, podemos recibir los milagros que hemos estado esperando, podemos recibirlo en el nombre del Señor. Sí, Señor, con mi fe decido creer, decido entender el lenguaje del reino. Hoy decido por creer en el milagro, decido por creer en esa restauración de mi hija, de mi hijo. Decido creerlo, decido moverme en el lenguaje del reino de los cielos. Y decirte, aunque cualquiera crea que estoy loco, yo sé que tú estás aquí, Señor. Tú te estás paseando en medio de la iglesia, Dios. Porque ese es el lenguaje del reino. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Lenguaje del reino. Hoy habemos muchos más que 2 o 3 acá. El Señor está en medio nuestro, paseándose. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Sentimos tu caminar, Señor. Oh, gloria. Tú te mueves ahí en medio nuestro. Con tu lenguaje trayéndonos sanidad, trayéndonos las cosas sobrenaturales, trayéndonos poder. Oh, gracias, Rey. Con mi fe decido alcanzar ese lenguaje, decido entender el lenguaje. Oh, gloria, gloria. Levanta tu manito aquí, iglesia, levanta su manito allá en internet. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a ti, paz a todo lo que te rodea. Paz a tu familia, a tus hijos, a tus hijas. Paz en tu trabajo. Paz en todo lo que tú hagas. En medio de un mundo en caos, tú tengas paz. Ese es el lenguaje del reino. Que viene paz al que cree. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya.